pulmonar o hipertensión venocapilar pulmonar. Pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero sin embargo, estos son los signos que vamos a ir viendo comúnmente. En resumen. Ahora, los signos radiológicos torácicos generalmente se observan de manera muy particular, ¿ya? Generalmente van a estar localizados en un solo segmento o en un solo lóbulo. Muchas veces no siempre están asociados a una diseminación en todo el campo pulmonar. Los signos radiológicos torácicos pueden estar relacionados ya sea con el campo pulmonar, con el patrón, con el paquete vascular, con el paquete bronquio-alveolar o incluso con el mediastino como tal. Entonces, vamos a ir observando el primer signo. Este se le conoce como el signo del broncograma aéreo. Lo que vamos a ir avanzando cada vez es ir poco a poco. Les voy a ir mostrando esto. El signo del broncograma aéreo generalmente aparece cuando existe una consolidación en el parénquima pulmonar. Lo que quiero decir es sencillamente, cuando nosotros tenemos, normalmente esta es la visión, ¿no? Esta es la visualización del parénquima pulmonar, donde prácticamente observamos la mayor parte negro y con unas pequeñas asas finas que corresponden al paquete vascular, ¿no? A la trama vascular. Pero sin embargo, cuando este área pulmonar se empieza a llenar de líquido, de fluido, esta se va a convertir primero en una imagen blanquecina, como lo que estamos observando. Se observa mucho más blanca. Y debido a que se va llenando el espacio alveolar, perialveolar, se empieza a llenar de líquido, lo que va a producir es realce de lo que son los bronquios. Fíjense, acá, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede observar las trayectorias de los bronquios, ¿no? Acá estoy dibujándolo, quizás en un momentito lo voy a borrar para que ustedes lo puedan visualizar, ¿ya? Y se observa de esta manera. Lo voy agrandando, perdón, ¿ya? Y lo voy a borrar, ¿ya? Y vamos observando. Fíjense, en toda esta trayectoria que están observando, esta imagen tubular que observamos, un color negro, ¿ya? Corresponde al signo del broncograma aéreo. Cuando existe un broncograma aéreo, siempre sospechen de un parámetro, de que alrededor de ese bronquio, alrededor de este bronquio, hay líquido, ¿ya? ¿Y en qué condiciones puede haber líquido? La más frecuente es una neumonía, ¿ya? Neumonía, no se olviden, ¿ya? Esto es el broncograma aéreo. Ahora, muchas veces podemos confundir este tema. Fíjense, en esta imagen les voy a ir mostrando. Miren, desde este punto, acá, otro, acá aparentemente pareciera que fuera un broncograma aéreo, una imagen tubular, pero sin embargo, yo debo hacer una comparación siempre de esta imagen, ¿ya? Tanto en el interior de esa imagen aparentemente broncograma aéreo que el exterior. Fíjense, tiene la misma densidad, ¿ya? Por lo tanto, esto no es un broncograma aéreo, ¿está bien? Entonces, a diferencia, perdón. Ya. A diferencia, en el patrón, fíjense acá, cómo se observa. En este caso, ya de pronto observamos una imagen tubular. Este segmento, a ver, lo voy a trazar de esta forma, ¿ya? Fíjense, la densidad que corresponde en este segmento a esto. Por ejemplo, este segmento pulmonar se encuentra más blanco que en el interior, ¿verdad? Entonces, no sé si lo pueden observar. Ese es el famoso denominado broncograma aéreo. Nunca lo confundan con esto, porque muchas veces podemos equivocarnos al deducir que esto es un broncograma aéreo que estoy mostrando, ¿ya? Pero sin embargo, esto no es un broncograma aéreo, ¿ya? Sin embargo, esta otra, fíjense, acá hay una imagen tubular, esta y esta. Acá sí existe una imagen tubular radiolúcido, fíjense. Si yo comparo esta densidad con esta densidad es más blanco que esta densidad. Por lo tanto, esta imagen corresponde a un broncograma aéreo. Si yo lo sigo un poquito más, miren, va hasta arriba, hasta acá arriba, y aquí se bifurca incluso, ¿no? Entonces, ese es el broncograma aéreo. Lo voy ampliando un poquito y si se dan de cuenta, aquí está todo, ¿no? Entonces, acá observamos otros y obviamente eso con el tiempo ya van a ir afianzando lo que es su visión. ¿Está bien?
Cualquier duda o cualquier pregunta, por favor, no duden en levantar la mano o en preguntarme en su momento. No tengan miedo. ¿Ya? La idea es de que ustedes tengan un poquito más de conocimiento, por lo menos lo básico de lo que son las imágenes radiológicas. Entonces, como les decía, signo del broncograma aéreo siempre se va a observar en condiciones patológicas. ¿Ya? ¿Qué significa el signo de broncograma aéreo? Que alrededor del bronquio se está llenando de líquido y por eso es que está resaltando el bronquio. Porque obviamente, por física, todo el líquido que está por fuera no va a pasar al interior del bronquio. Eso es imposible porque es una cavidad cerrada, ¿no? Que contiene aire, fundamentalmente. ¿Vale? Sí, ¿alguien tiene una pregunta? Pensé que tenía ganas de preguntar. Rosario. Bueno, otro signo es el signo de la silueta, ¿ya? Vamos a ir hablando de que el signo de la silueta no es más que la unión o el bosamiento de los contornos entre dos estructuras anatómicas. En este caso, ya sea una estructura anatómica patológica, ¿ya? Una estructura anatómica debido a una patología se vuelve más blanco y acá tenemos el corazón, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo del signo de la silueta, prácticamente tanto lo que es el área patológica como el área de la estructura normal, en este caso el corazón, se observan como una sola imagen. A eso hablamos de que es un signo de la silueta positiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si mientras puedo llegar a observar el contorno, no puedo decir que es un signo de la silueta. Este es un signo de la silueta negativo, porque ya de pronto en esta radiografía puedo observar los rebordes, puedo identificar los bordes. Por lo tanto, esta imagen corresponde a un signo de la silueta negativo. Pero sin embargo, en esta otra, fíjense, ¿cuál es la diferencia? Porque técnicamente el corazón debería venir hasta acá. Perdón, quizás me he exagerado me he exagerado, listo, hasta ahí. Debería ser de esa forma. Toda esta región debería tornarse negra, pero sin embargo, fíjense, ¿ya? Toda esa área que estamos observando, en este caso un borramiento del seno costofrénico, ¿ya? Se torna más blanco y se fusiona en una sola imagen con la silueta cardíaca. Y toda esta área, fíjense, se observa como una única imagen. ¿Ya? Lo borramos, ahí está. Y no hay esa barrera que hablamos, ¿ya? Que diferencia entre lo que es la silueta pulmonar y la silueta cardíaca, convirtiéndose en una silueta, en una sola silueta. Cuando observamos este tipo de imágenes, hablamos del signo de la silueta positivo, y esto es un signo de la silueta negativo. ¿Está bien? Entonces, esas son las dos diferencias. ¿Cuándo ocurre? Muchas veces puede ocurrir en lesiones mediastinales o lesiones de masas en mediastino, crecimiento de cavidades, derrames pleurales pequeños o derrames pleurales masivos, ¿ya? O una bronconeumonía que prácticamente va a mostrarse totalmente unidos, tanto el corazón como la silueta pulmonar, ¿no? Entonces, en esos casos se observa el signo de la silueta. Habitualmente el signo de la silueta está en estrecha relación para ir evaluando lo que es el mediastino. Sabemos que el mediastino se encuentra en toda la porción media y obviamente va a tener una mayor relación ¿con qué? Con la silueta cardíaca, ¿no? Tanto lo que es el perfil cardíaco derecho como el perfil cardíaco izquierdo. ¿Está bien? Entonces, el signo de la silueta es uno de los signos que habitualmente vamos a relacionarlo con patologías colindantes, ¿ya? Luego hablamos del signo de la cisura. El signo de la cisura no es más que el realce, ¿ya? Del borde de la cisura media, ¿ya? En este caso, fíjense, acá estamos observando una línea bien delimitada, tomando en cuenta que lo que son los focos neumónicos, que es esta, ¿ya? Generalmente una neumonía a nivel del lóbulo medio se observa de esta forma.
Una neumonía en el lóbulo medio generalmente siempre se va a presentar con un realce ya marcado de lo que es el reborde de la cisura menor, ¿no? Provocando que ésta se dibuje de esta forma, una línea bien delimitada, como si fuera parte de la costilla, ¿no ve? Entonces, a esto se le conoce como el signo de la cisura, ¿ya? El signo de la cisura generalmente se observa en neumonía a nivel de lóbulo medio, ¿está bien? Acá, por si acaso, podemos observar también lo que es, fíjense, un broncograma aéreo. ¿Qué significa el broncograma aéreo? Broncograma aéreo significa que alrededor de ese bronquio existe líquido. ¿Ya? Ya. Ahora, hablemos de lo que es el signo en S de Golden. El signo de la S de Golden generalmente aparece cuando existe una obstrucción a nivel del mediastino por un cuadro neoplásico, más que todo lo que son los carcinomas iliares, ¿ya? Y generalmente va comprometiendo el lóbulo superior derecho. Y en algunos casos puede llegar a provocar las famosas atelectasias. ¿Qué son atelectasias? Las atelectasias son retracciones pulmonares, es decir, que el pulmón deja de funcionar y se convierte en chuño, se empieza a fibrosar, se empieza a retraer. Eso se llama atelectasia o colapso pulmonar. Y esto habitualmente va a llegar a producir una zona blanquecina, ¿ya? Asociado a una imagen a un realce de lo que es la cisura menor, provocando el signo de la cisura y un reborde que corresponde al reborde del nódulo iliar, produciendo ese signo que se le conoce como la S de Golden. ¿Ya? En este caso podemos observar mucho mejor el signo de la S de Golden, el signo de S de Golden, invertido obviamente. Obviamente no siempre vamos a ver bien dibujadito como en este caso. También esto es un signo de S de Golden. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que el signo de S de Golden, lo primero que tiene es la presencia de acúmulo de aire a nivel del lóbulo superior. Todo eso por una compresión del lóbulo medio hacia el lóbulo superior, produciendo que el aire se observa de esta forma, ¿no? Aireado, fíjense, un poco más negro, ¿no? El segundo signo radiológico nos va a mostrar el famoso signo de la cisura menor, ¿no? Ahí está el signo de la cisura. Y finalmente vamos a observar la masa, el nódulo, ¿no? El nódulo que generalmente puede llegar a referirse a un carcinoma a nivel del ilio pulmonar, ¿ya? Que muchas veces puede llegar a producir una alteración, o es decir, una retracción del pulmón, un colapso pulmonar, y obviamente toda esta situación va a producir este famoso signo, el famoso signo de S de Golden. Signo de S de Golden generalmente siempre se refiere a una neoplasia, a un tumor a nivel de lo que es el mediastino, particularmente a nivel del ilio pulmonar derecho. ¿Está bien? Signo cérvico-torácico. ¿Ya? El signo cérvico-torácico es esta. ¿Ya? Tomando en cuenta, como les decía en la clase presencial, habitualmente, fíjense, el mediastino siempre debe recaer sobre las articulaciones esternoclaviculares. Siempre. ¿Ya? Sin embargo, en algunas situaciones, esta se sale por fuera, como en este caso, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos observar la imagen del mediastino ensanchado, ¿ya? Entonces, este tipo de imágenes que contempla tanto lo que es desde la región cervical hacia la región torácica inicial, se le conoce como el famoso signo cérvico-torácico. El signo cérvico-torácico puede llegar a ser indicio de una masa a nivel de lo que es la región mediastinal, ¿ya? Por ejemplo, los famosos linfomas, ¿ya? Linfoma puede llegar a ser un tumor de mediastino, una mediastinitis, e inclusive hoy en día se habla de un bocio intratorácico, ¿no? En los niños, los famosos timomas, que son neoplasias o masas nodulares que pueden llegar a ocupar un espacio a nivel de lo que es el mediastino. Y obviamente, como ocupa ese mediastino, como estamos viendo en esta imagen, ¿qué está haciendo? Está desplazando la tráquea hacia el lado contralateral, ¿no? Haciendo esa imagen que se le considera un efecto de masa,
¿no? Desplazando, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? Ya. Entonces, esto es el signo cérvico torácico, no se olviden. Ahora, lo contrario, en la parte de arriba hablamos del signo cérvico torácico, que puede venir desde acá arriba hasta acá, así, como si fuera en copa muchas veces, ¿no? En el tema del signo tóraco-abdominal, ya prácticamente ya tenemos aquellos que van relacionándose con las estructuras abdominales y torácicas. En este caso, por ejemplo, acá estamos observando una imagen bien circunscrita que integra tanto lo que es la región torácica como también la región abdominal, convergen en ambos lugares, ¿no? Entonces, la convergencia es tanto en la región torácica, tiene un segmento torácico, como también un segmento abdominal. La mayor parte de estas lesiones se observan en cuadros de quistes hidatídicos, ¿ya? Los quistes hidatídicos tienen mayor preferencia en estos segmentos abdominales. En algunos casos, también podemos hablar del famoso hernia de hiato, ¿ya? O una hernia diafragmática, donde prácticamente a través de lo que es el diafragma se produce una solución de continuidad y esa solución de continuidad permite el ingreso de las asas intestinales, provocando que el segmento intestinal del colon se ingrese hacia la caja torácica, produciendo una hernia diafragmática, también conocido como en terminología radiológica el signo tóraco-abdominal. También, entonces, en estos casos vamos a lograr observar estas imágenes. El signo del colapso lobar o signo de la atelectasia. Algo que debemos destacar y que eso quiero que me vayan repasando, ¿ya? Cuando hablo de efecto de masa, es cuando tengo una masa, por ejemplo, en el lado derecho, ¿ya? Y esta masa, lo que va a hacer por efecto de compresión, por efecto mecánico, va a desplazar todas las estructuras iliares hacia el lado contralateral, de esta forma, ¿ya? A diferencia, de esa forma nos damos cuenta de que hay una masa o alguna lesión ocupativa dentro de lo que es la caja torácica, ¿ya? Pero sin embargo, ¿qué pasa en el otro sentido? Cuando esta se retrae, se fibrosa o se atrofia, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden llegar a presentar segmentos torácicos, segmentos pulmonares que pueden llegar a retraerse, ¿no? Se pueden encogerse, se pueden, como prácticamente como la papa, ¿no? A la papa si le someten a un medio de deshidratación en base a frío, obviamente esto se retrae y se torna pequeñito, ¿no? Como el chuño, como lo conocemos. Entonces, similar acción ocurre. Cuando ocurre una atelectasia o un colapso, lo que va a hacer es ya no desplazar las estructuras hacia el lado contralateral, sino desplazar hacia el lado ipsilateral. En este caso hablamos hacia el lado afectado, ¿ya? A diferencia, en las masas pulmonares, en las lesiones ocupativas, desplaza el mediastino hacia el lado contralateral, ¿no? Hacia el lado contrario al lado afectado. En este caso, siempre vas a retraer hacia el lado afectado. Entonces, de ahí les voy a ir mostrando algunas particularidades, dependiendo, digamos, el tipo de retracción. Por ejemplo, acá estamos observando una atelectasia de lóbulo superior derecho de pulmón, ¿ya? Atelectasia. Entonces, por regla general, deberíamos hablar de que toda atelectasia produce una retracción de todas las estructuras colindantes o vecinas hacia la región afectada. Fíjense, cómo en este caso la tráquea, ya, ahí está. La tráquea, por ejemplo, no está desplazada hacia el lado contralateral, sino que está desplazado hacia el lado afectado, ¿ya? Cuando tenemos el lóbulo superior, lóbulos superiores, zonas de atelectasia o colapso pulmonar, generalmente siempre el ilio o el mediastino, o en su defecto lo que más se va a observar es la tráquea, se va a desplazar hacia el lado afectado, no se olvide. Si yo tengo
colapso en lóbulos inferiores y más frecuentemente se observa colapso en el lóbulo inferior izquierdo, ¿ya? Estos colapsos van a producir la retracción de los ilios hacia la región afectada, ¿ya? Hacia la región afectada, de esta forma, va a ir descendiendo. Tomando en cuenta de que hay un parámetro de localización, no sé si les he comentado. Hablamos de que el ilio pulmonar derecho, ¿ya? Se encuentra acá y el ilio pulmonar izquierdo se encuentra acá arriba, ¿no? Se encuentra en una porción más elevada que el ilio pulmonar derecha, ¿ya? En algún momento puede lograr estar a la misma altura, ¿ya? No hay ningún problema. Puede, a ver, acá, puede estar a la misma altura, ¿ya? De esta forma, hasta ahí, está a la misma altura. No significa nada hasta ahí. Pero sin embargo, en el momento que el ilio pulmonar izquierdo, ¿ya? En relación al ilio pulmonar derecho, como lo que estamos observando, se encuentre en una porción más baja, ya debemos sospechar de una atelectasia en lóbulos inferiores. Peor aún, si nosotros esta área yo llego a observar una imagen blanquecina, una imagen radio opaca, permítame, de esta forma. Si yo observo de esta forma, vaya mi resaltador. ¿Ya? Si yo lograra observar, bueno, lastimosamente no raya. Entonces, si yo observara una zona blanca, radio opaca, asociado a retracción del ilio pulmonar izquierdo, bueno, mi diagnóstico es signo del colapso lobar inferior, de izquierdo en este caso, ¿ya? O atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, ¿ya? Entonces, es así como voy a ir reconociendo algunos signos radiológicos. No se olviden. ¿Está bien? Ahora, hablemos de lo que son los patrones radiológicos pulmonares, que es lo que habitualmente vamos a ir observando también. Bueno, el primer signo radiológico que vamos a observar es el patrón alveolar. Algo que quiero mencionarles para que un poquito me entiendan este tema del patrón alveolar. El patrón alveolar es la traducción radiológica de ocupación del espacio alveolar, ¿ya? Tomando en cuenta de que cuando nosotros llegamos a observar un segmento, ¿ya? Hacemos un corte transversal o un corte axial, lo que vamos a lograr observar es de esta forma. Digamos, esto es el alveolo, ya un conjunto de alveolos. Este es el espacio intersticial a través del cual va a atravesar lo que son los vasos sanguíneos, ¿ya? Y particularmente en este segmento también vamos a lograr observar los bronquios, ¿no? Estos bronquios, ya, ahí está. Cada uno de estos va a estar conectado hacia los alveolos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que comúnmente vamos a lograr observar. Sin embargo, ¿qué significa patrón alveolar? Patrón alveolar significa la ocupación del líquido en este espacio, en el espacio alveolar, ya acá adentro. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar de otro patrón radiológico que se habla del patrón intersticial. Y el patrón intersticial es la ocupación ya no del alveolo, sino del espacio de esta región, de toda esta región. ¿Ya? Ese patrón alveolar generalmente se presenta en pacientes con neumonía, a diferencia. El patrón intersticial se observa en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, como también incluso en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que más adelante les voy a ir mencionando. Pero específicamente ahora nos dedicamos a esto, ¿ya? Hablar del espacio alveolar. Tomando en cuenta que el patrón alveolar, por definición, se habla de que es una traducción radiológica de la ocupación del espacio alveolar o de los alveolos, ¿ya? Con material líquido. Ese material líquido
ya puede ser sangre, ya en el caso de una tuberculosis, puede llegar a ser pus en un caso de neumonía, ya puede ser serosidad, ya en este caso hablamos de un cuadro de edema pulmonar, ¿no? De origen cardiogénico, puede ocurrir, ya, e inclusive podemos hablar de agua, de líquido, de un edema agudo de pulmón de altura, ¿no? Pero fundamentalmente significa en el espacio alveolar. Y debido a que es el espacio alveolar, obviamente lo que vamos a ir viendo es una imagen como esta, ¿ya? Este es el patrón alveolar, ¿ya? El patrón alveolar tiene dos localizaciones, ¿ya? Vamos a ir hablando que el patrón alveolar puede llegar a ser localizado, como también puede ser un patrón alveolar difuso, ¿ya? ¿Qué significa un patrón alveolar localizado? Significa que esta región pulmonar, ¿ya? Este infiltrado pulmonar se encuentra localizado en un solo segmento, o ya sea en un solo lóbulo, ¿ya? Pero bien consolidado, tal cual estamos observando. Habitualmente este patrón alveolar tiene bordes mal definidos, mal delimitados, y se observa así de blanco, ¿ya? Una imagen radio opaca, reemplazando a la imagen radiolúcida pulmonar, ¿ya? Ese es un patrón alveolar localizado. El patrón alveolar localizado puede tener dos variantes. Un patrón alveolar localizado que solamente se encuentra en un solo lóbulo, como máximo, se habla de una neumonía. Pero cuando ya hablamos de un patrón alveolar localizado, como en este caso, ya, lo voy a borrar esto. Por ejemplo, acá ya compromete no solamente un lóbulo, sino compromete prácticamente más de la mitad de un pulmón, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ocurre esto, hablamos de una bronconeumonía. El anterior, esto es un patrón alveolar localizado. Esto también sigue siendo un patrón alveolar localizado. Pero la diferencia en cuanto a la concepción o a la traducción radiológica, en este caso hablamos de ya esto se considera un patrón alveolar localizado que corresponde a una neumonía, ya focal. A diferencia, esto es ya una bronconeumonía. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia. Esos son los patrones radiológicos que habitualmente vamos a ir observando. Luego, vamos a hablar del patrón alveolar difuso. A diferencia del patrón alveolar localizado, el patrón alveolar difuso generalmente se van consolidando diferentes, numerosas pequeñas infiltraciones, como si fueran nubes de algodón, fíjense, o bolitas de algodón, como comúnmente lo conocemos como las famosas torundas, ¿ya? Diseminados en ambos campos pulmonares. Obviamente estos nódulos realmente son de bordes mal delimitados y múltiples, diseminados en ambos campos pulmonares, ¿ya? El patrón alveolar difuso puede ser de origen cardiogénico, es decir, que puede ser originado por el corazón, ¿ya? En este caso, si sospechamos de corazón, obviamente debemos pensar en una condición, que el paciente debe tener cardiomegalia, ¿no? Es decir, un índice cardiotorácico mayor a 0.5 o 50, ¿ya? En este caso, la insuficiencia cardíaca congestiva generalmente siempre está asociado a edema agudo de pulmón, ¿ya? De origen cardiogénico. ¿Está bien? Entonces, algo que les decía en la clase, no sé si se recuerdan, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el signo radiológico que no debe faltar? Siempre, la cardiomegalia. Pero a esto se puede agregar este patrón radiológico, el patrón alveolar difuso, ¿ya? En otro caso, por ejemplo, el paciente no tiene cardiomegalia, se encuentra en 0.5 sus límites del corazón, ¿ya? Pero sin embargo, el paciente acude no sé, desde Miami, llega a Perú, de Perú se viene a La Paz, y bueno, pues como es futbolista y vive aquí en la altura, vivía en la altura y luego va de vacaciones a otro país y retorna en forma brusca por vía vuelo. Obviamente, este paciente puede llegar a producir una descompensación barométrica y esto va a condicionar a que prácticamente por cambio de lo que son el óxido nítrico,
múltiples otros mecanismos, va a llegar a producir una serie de alteraciones hematológicas, ¿no? Produciendo un aumento de la permeabilidad, extravasación de líquidos hacia el espacio intersticial, produciendo edema agudo de pulmón de altura. Ya a eso se le conoce. En un paciente que venga como antecedente de un viaje de retorno, de un viaje por debajo del nivel del mar hacia la altura, obviamente puede desarrollar esta patología. ¿Está bien? Entonces, existen dos tipos de imágenes o dos tipos de patrones alveolares difusos. ¿Ya? Ahora hablemos de lo que es el patrón intersticial. Ya de pronto esto ya les había hablado anteriormente, hace un momento. El patrón intersticial ya es un patrón radiológico que está más centrado en la ocupación del espacio intersticial, ya sea un espacio perialveolar, ya sea una ocupación del espacio acinar, ya incluso ya sea una ocupación a nivel bronquial, peribronquial, ¿no? Que son los tres espacios intersticiales anatómicamente mencionados, ¿no? Entonces, en este caso, el patrón intersticial puede llegar, a ver, lo voy a ir dibujando, ¿ya? Disculpen si dibujo pésimamente, ¿ya? Obviamente, esta es la forma como vamos a ir observando un bronquio, ¿ya? Son los bronquios principales, ¿ya? Acá observamos, ¿ya? Entonces, vamos a ir hablando. Puede existir un infiltrado perialveolar alrededor del alveolo, ¿ya? Un conjunto de alveolos es un acino pulmonar, ¿ya? Puede ser periacinar, ¿ya? Como también incluso puede ser peribronquial, alrededor del bronquio, ¿ya? Entonces, si estamos sospechando de un paciente, si existe ¿cuál es el más peligroso? El peribronquial generalmente no es muy complicado, es un estado reversible. Cuando hablamos de una lesión perialveolar, puede llegar a ser desde cuadros de neumoconiosis hasta cuadros de fibrosis pulmonar que van a estar asociados también a lesiones periacinares. ¿Ya? Entonces, esa es alguna característica para que me entiendan, ¿ya? Entonces, el patrón intersticial da dos patrones radiológicos. Uno que es el patrón intersticial lineal y el patrón intersticial reticular. El patrón intersticial, ¿ya? De tipo lineal, ya hablamos de las famosas líneas de Kerley, ¿no? Las líneas de Kerley generalmente pueden llegar hasta las líneas D de Kerley, pero generalmente es mucha ciencia, ya es insulso esa imagen, pero sin embargo vamos a identificar las líneas A de Kerley y B de Kerley. Las líneas A de Kerley realmente son largas y son oblicuas y especialmente aparecen a nivel de lo que es el lóbulo medio, ¿ya? Y en lóbulos superiores. En este caso, ya aparece de esta forma, acá, ¿ya? Ahí, que se va dirigiendo hacia el hilio pulmonar. Estas son las líneas A de Kerley. Las líneas A de Kerley podemos lograr observarlo ya sea en neumonías intersticiales que van a estar causadas por virus, ojo, por virus, que es lo más frecuente visualizar, ¿ya? Y por último, también vamos a observar las famosas líneas B de Kerley. En este caso, fíjense, acá sí se observa las famosas líneas B de Kerley, en este punto, ¿ya? Aquí está uno, ya quiero que sigan ahí, y acá está el otro, ¿ya? Hagan seguido, ¿no? Ahí observamos dos líneas horizontales que van desde la región lateral hacia el hilio pulmonar. Estas son las famosas líneas B de Kerley. Las líneas de B de Kerley se observan tanto en lo que es en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva como también en pacientes con bronquitis crónica, ¿ya? Lo voy borrando esta imagen y vamos a ir observando. Ya. Lo voy agrandando, obviamente vamos a ir observando de esta forma. Ahí está. ¿Miren? Estas son las famosas líneas B de Kerley, que es lo más frecuentemente, ni siquiera las A's vamos a lograr observarlo con esa magnitud. Perdón. Ya. El patrón, luego hablamos del patrón intersticial reticular.
El patrón intersticial reticular, habitualmente algunos lo conocen como el famoso imagen en panal de miel o panal de abejas, ¿ya? Patrón reticular se le conoce porque llega a formar una serie de líneas poliédricas, ¿ya? Que tienen formas irregulares, tamaños irregulares, diseminados en un determinado área pulmonar, ¿ya? Obviamente, esta imagen puede darse ya sea a una, a un área de presencia de fibrosis a nivel centroacinar o periacinar o peribronquial, ¿ya? Entonces, en este caso, obviamente debemos tomar en cuenta de que cuando observamos este tipo de imágenes radiológicos, siempre debemos sospechar de una patología, fibrosis pulmonar. Si ustedes observan imagen en panal de abejas o patrón reticular como lo que estamos observando, fibrosis pulmonar. Ojo, esto es una patología crónica, no es una patología curable, no es una patología aguda que ustedes prácticamente puedan realizar internación y darle tratamiento. No, lastimosamente el paciente va a convivir con esta complicación que es una fibrosis pulmonar y en algunos casos cuando es de esta magnitud, el paciente termina siendo un paciente con oxígeno dependencia. ¿Está bien? El patrón miliar, ya también denominado patrón micronodular o retículo intersticial, ya. El patrón miliar son prácticamente pequeños nódulos pulmonares difusos menores a 5 milímetros de diámetro, diseminados en ambos campos pulmonares. Y este es un patrón miliar. Y lo que estamos observando acá, por ejemplo, son imágenes puntiformes, múltiples imágenes, ya, nodulares, múltiples, pequeñitos, que es un tipo de imagen radiológica que corresponde a una tuberculosis secundaria o una tuberculosis diseminada por vía hematógena hacia la vía pulmonar, ¿no? Que es una tuberculosis secundaria, conocido como la famosa tuberculosis miliar. ¿Está bien? Entonces, esos son algunos parámetros que vamos a ir observando. No se olviden, cuando observen imagen patrón miliar o imagen micronodular, siempre sospechen de tuberculosis, no se olviden. El patrón nodular no cavitada. El patrón nodular no cavitada es una condición patológica donde obviamente logramos observar múltiples imágenes nodulares, ¿ya? A diferencia del patrón alveolar difuso, ¿ya? Este patrón alveolar tiene bordes mal definidos y les voy a ir mostrando. Fíjense. Los bordes son mal definidos. No existe un borde bien delimitado. A diferencia de este patrón alveolar, perdón, de este patrón nodular cavitada, fíjense, los bordes son bien definidos, ¿ya? Delimitadas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre un patrón alveolar difuso y un patrón nodular no cavitado. Habitualmente, el patrón nodular no cavitado, la otra diferencia es que son nódulos mayores a 6 centímetros, que son obviamente múltiples también. Ahora, si bien acá, por ejemplo, existe una serie de listas que pueden llegar a ser, lo que tienen que tomar en cuenta es si un paciente joven, ¿ya? Si es un paciente adulto mayor, ¿ya? Son dos cosas muy distintas, porque si yo observo esta imagen en un paciente joven, definitivamente no voy a decir que es un signo de metástasis. Algunos lo conocen como el famoso signo en bala de cañón, ¿ya? Entonces, cuando yo observo este tipo de imágenes, no puedo aseverar de que el paciente joven de 30 años, ¿ya? Que es un signo de metástasis. Prácticamente cuando observe este tipo de imágenes en un paciente joven, menor a 30 años fundamentalmente, debo sospechar de hidatidosis pulmonar con siembra, ¿no? A diferencia, si yo observo este tipo de imágenes en un paciente adulto mayor a 60 años, obviamente lo primero que me llega a la mente no es pues hidatidosis pulmonar, sino es una metástasis pulmonar producto de un sitio lejano, como puede ser un SEA de próstata, SEA de colon, SEA hepático, puede ser SEA de mama, entre otros, ¿no? Entonces, es importante ir diferenciando estas imágenes. Ahora, existen, como les decía, hasta acá son los patrones radiológicos que llegan a producir una imagen con tonalidad blanca, radioopaca. Ahora, vamos a hablar de una sola patología que llega a provocar
ya no una imagen blanquecina, sino que logra producir una imagen mucho más negra de lo que está el pulmón, ¿no? Si bien parece algo gracioso, muchas veces se logra observar el pulmón mucho más oscuro, ¿ya? ¿Cuál es esa condición? En este caso, el neumotórax. Sabemos que por clínica vamos a hablar que a la inspección en un neumotórax vamos a tener un tórax asimétrico con abombamiento del hemitórax afectado, ¿ya? A la palpación, las vibraciones vocales en todo este segmento va a estar abolidos, ¿ya? Va a haber un timpanismo en todo el segmento neumotorácico y obviamente va a haber un silencio respiratorio y un soplo anfórico. Eso es por clínica. A la hora de realizar una radiografía vamos a observar estas imágenes. ¿Cuáles son esos signos radiológicos? Lo primero, la horizontalización de las costillas. Si bien sabemos que las costillas tienen un torno más oblicuo, ¿no? Pero en este caso van tornándose mucho más horizontales como lo que estamos observando. Debido a la presión que se origina en el espacio, en la cavidad pulmonar, en la cavidad torácica por la entrada de aire hacia el espacio pleural, lo que va a llegar a producir también es un aumento o ensanchamiento de los espacios intercostales y se van a evidenciar de esa forma, ¿ya? Y fundamentalmente, ¿cómo vamos a distinguir qué es un neumotórax? Vamos a distinguir que esa zona completamente se observa mucho más negra que los otros segmentos de la caja torácica. Fíjense, ¿no? Entonces, comparamos con esta otra pequeñita. Este es el pulmón. Esta área es el pulmón, ¿ya? Esta área es el neumotórax. Neumotórax. Y en el otro lado vamos a ir delimitando. Miren, aquí está. Aquí está el borde pulmonar. Eso, exacto. Hasta ahí, ¿ya? Este es el pulmón. Sin embargo, esta es mi área de neumotórax, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Obviamente la magnitud es distinta. Más adelante les voy a mostrar los grados de neumotórax. Entonces, en toda esta área ya observamos una hiperclaridad o un aumento de la radiolucidez. Eso es lo que quiere decir. Como todo lo que ocupa un determinado área pulmonar, ¿no? Toda masa o todo espacio ocupado, en este caso es como un balón que se sobreinfla, obviamente lo que va a producir es desplazar el mediastino o todas las estructuras del mediastino hacia el lado contralateral, produciendo el famoso efecto de masa, como lo que estamos observando en esta radiografía. La tráquea se encuentra desplazado hacia el lado contralateral, que es otro de los signos radiológicos, no se olviden, ¿ya? Otro parámetro bien importante, no se visualiza en toda esa región donde observan más negro, no se visualiza la trama vascular, que debería observarse hasta los 2/3 internos. No se visualiza acá, prácticamente queda anulado. Acá se observa todavía, fíjense, hasta ahí, pero por fuera de esa línea ya no se logra observar en lo absoluto lo que es la imagen de la trama vascular. Otra característica que va a producir de acuerdo al grado, en un grado 1, 2 o 3, a medida que va avanzando los grados, obviamente va a producir el aplanamiento de la cúpula diafragmática. En este caso, por ejemplo, esto es un grado 1, ¿no? La cúpula diafragmática se encuentra normal. En un grado 3, fíjense cómo está, prácticamente plano, ¿no ven? Entonces, la diferencia. Y por último, vamos a visualizar el reborde pulmonar, cosa que muchas veces no visualizamos. El neumotórax, según la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, ¿ya? Se clasifica en 3, que es la que más se utiliza, digamos, en el ámbito latinoamericano, ¿no? Obviamente esto está en función a parámetros internacionales también. Lo primero que debemos hacer es identificar una línea, ¿no? En este caso, la línea media clavicular, ¿ya? La línea media clavicular da como referencia de la extensión del reborde pulmonar. O sea, es lo que tengo que buscar es el reborde pulmonar. Fíjense, el reborde pulmonar se encuentra acá, ¿ya? En el reborde pulmonar se encuentra en este punto, ya, hasta ahí, ¿no? Y acá, el reborde pulmonar se encuentra acá, ¿ya? Un grado 1 no sobrepasa en ninguno de sus segmentos, ya, en ninguno de sus segmentos, el reborde pulmonar no sobrepasa más allá de la línea media clavicular.
hacia el interior. Se mantiene por fuera de la línea media clavicular. Eso es un grado 1. Un grado 2 ya prácticamente existe. Se encuentra sobre la línea media clavicular y un segmento, ya sea superior o inferior, se encuentra dentro de la línea media clavicular. ¿Ya? En el grado 3 ya prácticamente todo el pulmón se encuentra desplazado hacia dentro de la línea media clavicular. Eso es un grado 3. ¿Está bien? Entonces, esa es la clasificación de los grados de neumotórax. ¿Ya? Luego hablamos de la pleura. ¿Ya? Para hablar de pleura debemos reconocer, digamos, dos estructuras. Obviamente, líquido. No sabemos si es sangre, pus o es líquido, pero debemos ver los antecedentes. Si es un paciente con dificultad respiratoria y presencia de fiebre, ya, y observamos imágenes compatibles con presencia de líquido en el espacio pleural, sospechamos de NPM. Si el paciente ha tenido un accidente de tránsito, hemotórax, ¿no? ¿Ya? Entonces, son parámetros que debemos ir diferenciando a la hora de evaluar. La pleura obviamente se evalúa ya con el seno costofrénico y el seno cardiofrénico. Este es el seno cardiofrénico, acá. Seno cardiofrénico y el seno costofrénico que debería estar acá, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir apreciando en esta radiografía, ¿ya? Este pleura en este
gases pulmonares. Ahí vamos a hablar sobre tuberculosis pulmonar para que ustedes lo puedan ir repasando. ¿Está bien? Bueno, chicos, que tengan muy buenas noches. Vayan repasando. Les voy a ir en... el ejercicio con todo lo que estamos avanzando de tórax. ¿Está bien? Bueno, chicos, que tengan buenas noches. Hasta la Hasta luego, próxima doctor. clase. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.